Bueno, amigo, aquí nos encontramos de nuevo, otra vez más, con una foto, una historia. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué lugar nos vas a presentar? Mira, llevo un par de entregas en que hemos resaltado que es la luz o el momento el que hace que el lugar se vuelva especial, pero que los lugares a veces en sí mismos no son especiales. Hoy día quiero ponerme al día y quiero llevarte a un lugar especial. Quiero llevarte a un lugar que paisajísticamente creo que tiene un atractivo, un potencial tremendo, que obviamente no vamos a descartar el momento ni los momentos de luz, pero ya de por sí tiene una belleza escénica que tú dices que no hace fotos acá es porque realmente no quieren, definitivamente. Las posibilidades son muchísimas. Es Sí. un viaje al norte de Chile, yo soy muy asiduo al norte de Chile, a la cordillera esta vez, y vamos a conocer un sector que se llama Laguna Verde, que está en medio de una zona de alta montaña, seguramente una de las zonas de alta montaña más importantes de Chile, y que tiene, bueno, un color en el agua y un entorno que es sencillamente maravilloso, y que yo creo que las imágenes lo van a escribir mucho mejor. Sí, yo invito a que presten mucha atención porque es un buen ejemplo de cómo podemos combinar un fondo con distintos sujetos. Una vez que tenemos un fondo icónico, un fondo que es un hito de gran magnitud en el paisaje, como con muy poco esfuerzo, digo, en desplazamiento, mucho esfuerzo mental pero poco físico, vamos a poder ir combinándolo con distintos elementos en el primer plano que probablemente no están tan distantes entre sí. Y entonces le podemos sacar mucho partido al lugar. Así es, amigo. Bueno, vamos allá si Vamos te allá. parece. Sí. Bueno, partimos con una pregunta planteada para quienes nos están viendo es si le sacas partido al fondo. No te lo voy a preguntar a ti porque eso lo tengo claro. Yo sé que Oye, estoy y viendo que tú por debajo de los 6.000 metros no estás cómodo. ha ido cambiando, pero bueno, ya subimos en la Concagua. Aquí estamos en una expedición que nos va a llevar a subir la segunda cumbre más alta de América y el volcán más alto del mundo, que es el volcán Ojos del Salado, que está acá en Chile. Bueno, Chile-Argentina, una cumbre que comparte las dos naciones. Pero no me voy a concentrar mucho en la expedición, sino en la previa. La expedición tiene una zona de descanso, que es el lugar que vamos a conocer, donde pasamos un par de noches de aclimatación y da mucho espacio para caminar, para conocer, para hacer fotografía y responder un poco esta pregunta, si le sacas partido al fondo, un poco vinculado con lo que decías al inicio, que base de toda la cantidad de fotos que hice en este lugar, un poco la charla de hoy tiene que ver con aprovechar esos fondos potentes que tenemos, interesantes, y cómo con ese desplazamiento que decías tú, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, podemos hacer una infinidad de variantes. Es un lugar dentro de, digamos, de lo que es ir a la cordillera, es un lugar con cierto nivel de comodidades, tiene un refugio y el refugio tiene agua termal adentro, así que uno puede dormir en un colchón bastante roñoso, pero colchón al fin, cubierto del frío y todo, y la belleza escénica es realmente sorprendente, un lugar que yo había visto en fotografías previamente, pero cuando me tocó conocerlo, la verdad es que me impactó. Eh, Aquí caminamos mucho y como digo, esto fue el 2017, también conectado con la entrega que hicimos de la Concagua. Fue mi año de práctica de composición, de ser consciente del uso de los elementos, de no solamente buscar este fondo con el objetivo, sino que abrir con el angular también, meter un primer plano y tratar de generar estos diálogos visuales, que era algo que antes hacía con mucha menos claridad de lo que fui consiguiendo ahora. Una vista amplia de lo que es la laguna, rodeada por cumbres sobre 6.000 metros de altitud. Aquí Chile, como dato nomás, tiene 36 cumbres sobre 36, sobre 6.000 metros. Aquí hay 17, por eso digo que creo que es uno de los lugares más importantes de montañismo en Chile. Y bueno, un entorno un poco que aprecia también la magnitud de la laguna, es una laguna bien amplia, y que por donde uno mire, donde uno se pare, va a tener un fondo interesante, una montaña interesante. Ahora nos vamos a entrar en una que no aparece en esta fotografía. Está interesante la foto, ¿eh? Tienes la nube, la forma entera de la laguna y luego esta sombra donde te cobijas para que tu propia sombra no aparezca. Sí, de hecho fue una de las complejidades de esta imagen, era rellenar el primer plano porque me quedaba muy amplio, yo quería la laguna y la nube, pero al principio tuve dudas, pero al final incorporé la sombra y me terminó dando satisfacción de que cumplimos un buen papel ahí.
La montaña que se ve ahí al fondo se llama Cerro Laguna Verde, muy originalmente. Es el cerro principal del sector y es un poco, como decía, la que nos va a ocupar en esta charla de hoy. Aquí llegamos, estacionamos el vehículo, vamos o hacemos uso del refugio si es que está disponible, si es que hay gente dentro del refugio, tenemos que armar nuestras carpas y hay algunos sectores termales, hay incluso un baño muy precario, pero que está habilitado con vista de laguna, seguramente uno de los baños con mejor vista del mundo. Y, y bueno, en esa caminata de aclimatación, de reconocimiento del lugar, voy con la cámara y ya voy con esa claridad de ir buscando estos primeros planos. Ya había detectado un fondo que estaba ahí, que era esta montaña, y lo que quería era ir buscando todas estas posibilidades que me iba dando la orilla, en estos cambios que había, cambios de este color del agua termal, del barro, que jugaba muy bien estos cálidos con los fríos del fondo, aprovechando a veces el polarizador para darle un poco más de intensidad al cielo, de los colores de la laguna, en fin. Aquí las posibilidades son ilimitadas. Yo me voy a centrar en mostrar una serie pequeña de esto, hice muchas más y seguramente si tuviera los conocimientos que tengo ahora, que no tenía en ese entonces, le hubiera sacado más provecho aún. Vamos a ir entonces viendo, como decía, una serie de imágenes que es variando el primer plano. Vamos a mantener ese fondo, a veces va a ir a la orilla, a veces va a quedar centrado, pero vamos a ir cambiando el primer plano y cambiando las posibilidades, las situaciones de luz también. Las condiciones. Yo en esta te hubiera sugerido abrir un poquito más a la derecha, dejar que ese caminito blanco, el límite, tuviera un poquito más de proporción ahí y haber buscado un primer plano, es decir, haber encontrado esas 3-4 rojitas que hay un poquito más adelante con buenos puntos de corte para poder establecer un primer plano menos agrupado, menos confuso, más ordenado. Pero bueno, es bonito lo que es el camino, es decir, tiene grandes virtudes más que pequeños defectos. Sí, esta imagen, qué bueno que me la apuntan, no es de mis imágenes preferidas. Hay muchas imágenes acá que no me gustan tanto, pero las tomé un poco para mostrar la variedad. En este caso la pongo como una primera aproximación, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo. Lo más interesante es que sin momento de luz y sin momento atmosférico, solo con la composición, ya lograste que la imagen sea impactante, solo con la distribución de elementos. Ese fue un poco mi juego, y enfrentarme al color, que era un tema que tampoco había trabajado con tanta intensidad como acá. Bueno, vamos a ver 4 o 5 variantes, no recuerdo, que están acá, y vamos a ver algunas conclusiones sobre ella. Esta es una primera variante donde se busca simplificar un poco la escena, dándole protagonismo al fondo y resaltando el color de la laguna por sobre todo. Buscando este triángulo del fondo, combinarlo con una especie de triángulo que se genera en ese primer plano, con esta pacheta, que es esta acumulación de piedras que se hace ahí como para compensar un poco el equilibrio de la imagen. Y una variante con polarizador y sin polarizador para ver el efecto que produce. Y con el viñeteo, hoy que ya hemos hablado de mi 2470, que en esa época me daba algunos problemas, creo que seguramente por el uso del filtro, ya no me está dando tantas complejidades. ¿Cómo se nota en la primera imagen el polarizador, cómo permite aparecer estos tonos, la montaña, estos colores, cómo enriquece el fondo en la cumbre? Porque el color del agua, bueno, habrá quien le guste más azul o más verde, sí, claro, pero lo que es la riqueza de la montaña del fondo le aporta mucho el polarizador en contraposición con la oscuridad del cielo. Absolutamente, sí. Lo que sí aquí yo haría, si yo tuviera que volver a tomar esta fotografía, y seguramente tú me dirías lo mismo, es haber cuidado esa sombra que está generándose ahí en el bordecito, que ese tono de oscuridad a mí me molesta un poco. Hoy día lo veo y digo, me hubiera gustado agacharme un poquitito para prevenirlo, pero bueno. Cosas muy pequeñas. Bueno, una primera variante donde hemos hablado en los cursos de composición y de paisaje de que cuando encontramos un buen fondo tenemos dos opciones. Tenemos primero la opción de hacer una fotografía solo del fondo y ya vamos a tener una imagen, y ya luego vamos a empezar a buscar combinar ese fondo con algunas variantes. Yo creo que esta se acerca más a esa primera opción de trabajar más con el fondo. Hay un primer plano, pero creo que lo importante acá es el fondo, y ahora vamos a empezar a ver algunas variantes que creo que le dan más protagonismo al primer plano. Una de mis preferidas de este viaje
la pongo como segunda variante, no en orden de gusto, sino más bien un orden al azar. Cerro centrado en este caso, buscando un primer plano atractivo, moviéndome por esta laguna que es salina, que tiene mucha zona de sal, tiene muchas formaciones que están producidas por la sal, buscando en este caso una especie de triángulo que se genera en este primer plano también, que replica de alguna manera la forma de la laguna, aprovechando la luz lateral suave que se produce por la tarde cuando el sol ya se escondió, lo que llamamos la hora azul. La laguna pierde ya ese color característico intenso que solamente se produce cuando el sol está en tomas cenitales, o sea, está en una posición más cenital. Pero como no le vamos a dar protagonismo tanto a la laguna, vamos un poco centrando la atención en el primer plano y en ese fondo, y en el colorido general de la escena. ISO 400 F11, 30 segundos de exposición. No recuerdo acá, pero lo más probable es que esos ISO 400, que podría haber sido 100, fue porque ocupé algún filtro de ND de 6 pasos, de 10 pasos, que era el que tenía, y tuve que ajustar porque no quería hacer más de 30 segundos la toma. Ahí tuve que compensar probablemente por eso. Uso de trípode y cable disparador en este caso. Hubiera hecho, fíjate, una variante un poquito más cálida. Por el volcán del fondo, las laderas, las nubecitas. Me están diciendo que el azul soporta bien un balance cálido, nunca va a dejar de ser azul, pero tanto la roca, los elementos, digamos, de roca y de nube, sí que ganarían un poquito ahí con el balance más cálido. Pero bueno, lo que hablamos siempre, que si hay... Son pequeños detalles, que si el trabajo está hecho... En este caso hice la variante un poquito más cálida, pero me terminó convenciendo más el azul. La fría. Sí. Creo que las nubes no tenían esa fuerza. Si las nubes hubieran tenido un poquito más de protagonismo, quizás hubiera resaltado la parte cálida. De hecho, hay otra imagen que no está acá, que justamente pasa eso, que la hago muy cálida porque ya estaba muy frío todo y ayuda a que el cielo tenga ese matiz que hace este juego. Hablando de eso, justamente aquí encontramos un poco ese juego de frío y cálido. Voy una tercera variante entonces, buscando estos primeros planos, que eran estas formas, aparecían en distintas partes, de distintas maneras, cosa caminar un poco más allá, un poco más acá, y iban apareciendo. Funciona muy bien, creo, con la gama de azules, que es lo que veníamos diciendo. Es un paisaje más amplio, creo, más descriptivo del lugar. Muestra mucho más el entorno que la que vimos recién. Y aquí sí voy aprovechando un poco las bondades de la luz cenital. Es decir, aquí sacrifico un poco quizás el momento de luz. Es una luz más bien plana, no hay mucha textura, no hay mucho relieve, no hay mucho volumen, pero esos matices de color que se producen en la laguna me parece que son interesantes y que se logran solamente en estas situaciones. ISO 100, F8 y 1500 con cámara en mano en este caso. Sí. Aquí fíjate que casi cortas el primer plano, ahí la formita del primer plano. Sí. ¿Sabes lo que hago yo algunas veces? Que tengo una línea que se continúa y no me deja acabar. Imagínate que ahí se produjera, ¿sabes? Como una especie de línea o de ángulo muy prolongado. Hubiera cogido una piedrita y le hubiera cerrado la forma. Uh-huh. Y como es del mismo tono que las de alrededor, simplemente me deja cortar ahí y cerrar y no distingues que es una piedra puesta o, ¿sabes? Que es ajena. Sí, es un buen consejo, sí. Efectivamente, no recuerdo, seguramente estos cortes vienen por mi desconocimiento, por estarme enfrentando recién a estas cosas. Ahora sí, efectivamente estoy de acuerdo en que hubiera sido bueno por lo menos esta zona acá dejarla un poco más completa, que nos genere ese punto de salida. Y efectivamente había muchas piedras blanquitas que perfectamente podrían haber cumplido esa función que decías tú. Hay muy buen diálogo con el fondo, muy bueno, de la forma y el fondo. Y luego además se adivina un buen escenario en la zona terrosa de la izquierda, arriba a la izquierda. Sí. Una zona ahí arcillosa, muy terrosa, que yo creo que ahí también habrían pareidolias y un lugar para explorar. Sí, es un lugar que tengo anotado volver en algún minuto ya, solamente hacer fotografías, no ir como expedición. Una cuarta variante, aquí está un poco ese juego de frío y cálidos que veníamos mencionando.
enfriando aquí enfrié la toma porque sabía que el C cálido de los cerros no se iba a perder. Primeras luces del amanecer. Vamos buscando un primer plano distinto. En este caso busqué otra forma triangular que fuera parecida a la montaña y que estuviera en la parte contrapuesta a la montaña. Un esquema de equilibrio asimétrico. Eso es. Y aquí también está mucho mejor prevenida esa forma cortada que mencionabas de la imagen de recién. Además, un filtro degradado porque esa luz que está pegando en los cerros del fondo es muy potente, así que hay que tratar de bajarle un poco la intensidad para obtener algo de detalle en el primer plano y que no quede completamente oscuro. Y ahí los datos de toma, en este caso opto por un ISO 50 y un F22 para trabajar sin filtro y hacer una velocidad un poquito más lenta porque el agua se estaba algo moviendo y quería desdibujarla. No quería que se viera con tanta textura. Trípode, filtro ND y cable disparador. Y bueno, podría seguir mostrando 6 variantes más, pero creo que me iría. ¿Verdad que te equivocaste ahí, Paulo? Como yo a veces me equivoco también. Yo creo que aquí le hiciste sin el ND. Tienes razón, sí, tienes razón. Tienes razón. A veces a mí me pasa que meto ahí, pero aquí me di cuenta. Es ISO 50 F22 1,3 segundos y con el degradado controlaste bien el contraste. Toda la razón. Justamente el ISO 50 y F22 fueron para no usar un degradado y ahí muy bien. Que está el ND. O sea, perdón, no, me equivoqué, tendría que haber dicho filtro degradado y no filtro ND. Pero bueno. Sí, eso es. Bien, gracias por el apunte. Como decía, hice muchas tomas, tengo muchas más, con distintos colores, distintas variantes. Aquí me fui a caminar a otra zona. Aquí estoy mucho más, por decirlo de alguna manera, el campamento está por acá y me viene a caminar para el otro lado, pero uno ve y la perspectiva prácticamente pareciera que no cambió. Las montañas del fondo siguen ahí. Y voy jugando, buscando. Estos son ejercicios compositivos, no viene a hacerlas con mejores luces o esperando la mañana, no tenía el tiempo por la expedición de hacerlo así. Entonces en los momentos que podíamos caminar fuimos buscando estas alternativas y se ve que hay un mundo de posibilidades tremendo aquí de trabajar el color, pero siempre manteniendo este fondo que ya se ve. Dime. Se ve ahí en la distancia como blanco en la foto vertical y en la de arriba horizontal. Es que hay sal seguramente, depósito de sal ahí. Sí, correcto. Qué maravilla. Sí, esta laguna es un salar, digamos, y en esta zona se produce esa división en donde termina la laguna y empiezan estas otras lagunas menores en el fondo. Son parte todo del mismo cuerpo de agua, pero hay esa separación que seguramente con tomas de dron, por ejemplo, podría dar unas fotos muy interesantes. No he visto, ahora que lo pienso, fotos de dron de datos. Bueno, como decía, ir mostrando algunas variantes más y en el fondo insistir en esta idea de que si tenemos un buen fondo es cosa de empezar a caminar, a darse vueltas, esperar las condiciones de luz y tratar de aprovecharlo al máximo posible. Creo que con esta pequeña muestra de fotografía nos podemos hacer una idea de cuántas posibilidades hay teniendo esa referencia visual de fondo. Una última como para cerrar. No voy a hablar mucho más de la fotografía porque es un poco parte de lo mismo. También es otra de mis fotografías preferidas, en este caso aprovechando la transparencia del agua en el borde. Esas dos piedritas que estaban ahí no las puse yo, fui buscando formar ese triángulo, esa comunicación en triángulo ahí, y que el agua estaba más o menos quieta y se producía un poco de reflejo. Seguramente hubiera cuidado un poco más hoy día el borde de la izquierda, esas montañas, tratar de no cortarlas tanto. Seguramente en este caso privilegié el primer plano, de que no me quedara tan desplazado, y por eso dejé la montaña ahí. Pero bueno, solo por seguir insistiendo en el concepto de aprovechar ese fondo que tenemos ahí. No se ven tantas imágenes así con estos triángulos tan fuertes y aquí también tienes la opción de modular cómo desnivelas la base o la nivelas. Es decir, cómo desplazándote hacia la derecha buscas un poco más de nivelación o más a la izquierda todavía desnivelas. Sí, ahí podría haber jugado, incluso podría haber acomodado alguna de las piedras si es que en ese traslado que hago para abrir un poquito hacia esa zona de acá,
me hubiera faltado completar algún espacio. Yo creo que no era necesario, que simplemente girando la cámara y moviéndote un poquitito hacia la derecha hubieras mantenido todos los valores que buscabas. Bueno, amigos, otro viaje a la montaña. Fabuloso lugar, maravilloso. Sí, sí. Sí, es un lugar que tengo pendiente volver. Creo que tiene muchas posibilidades. Hoy día se me ocurren muchas cosas que podría hacer ahí. Es un viaje largo. Estamos hablando de 7 horas, 8 horas para llegar allá desde acá. Entonces requiere dedicar un par de días porque un día solamente, son 2 días, un día de desplazamiento y un día de regreso a la ciudad, considerando que además está a 4.200 metros de altitud, en caminos de tierra, en zona montaña donde si pasa algo no vas a tener un rescate vehicular, digamos, fácil. Hay varias consideraciones que hay que tener para poder visitar este sector. Pero se accede en vehículo. ¿Se puede hacer en vehículo? Sí, se acampa ahí mismo, el vehículo estaciona al lado de la laguna y de ahí bordear la laguna puede tomar un par de horas, sí. Es un lugar muy amplio. Cómodo. Sí. Y la altitud también te pasa un poco la cuenta, pero sí, la verdad es que uno quisiera ir en invierno. He visto fotos de este cerro nevado y se refleja blanco ahí con el reflejo completo y es una maravilla. Pero en invierno tiene esas complejidades también de que hay que ir en una caminata 4x4 y tomar ciertas resguardos, porque sí, o si no quedarse ahí puede ser una complicación importante. Imagínate, se te acaban las baterías, menuda. Sí, eso es lo peor que puede pasar. Seguro. Bueno, pero hay litio ahí mismo, así que habrá que improvisar. Fantástica la entrega. Bueno, les invitamos a que visiten nuestro curso de paisaje, donde pues todos estos valores abordan en mucha profundidad. Es un curso encuentro entregas que yo creo que capacita muy bien al paisajista para, desde el punto de vista técnico al del impacto visual, pues en todo el proceso ir descubriendo los matices del trabajo serio en fotografía del paisaje. Sí, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho eso. Siempre insisto que combinado con composición creo que es muy importante. Nosotros creo que tuvimos acierto en el curso de paisaje. Hay algunos que están un poco más orientados a la técnica, pero hay otros que también se enfocan mucho más a la estética, porque para mí esa combinación ha sido muy importante para conseguir imágenes que hoy día me van dejando muy contento en esta evolución que he tenido en estos pocos años, que yo creo que empezó el 2017 y en el 2020-2021 ha tenido como una maduración que a mí hoy día me deja contento. Capaz que en 3 años más veo la foto y digo, no, todavía te faltaba mucho, pero bueno. Llega un momento en el que sí, en el que ya hay valores que siempre vas a ver ahí. Bien, amigos, entonces nos reencontramos en una próxima entrega. Aquí nos despedimos. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Chao.